¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de tenerlos nuevamente. Gracias por estar ahí. No se olviden, por favor, les pido por favor que compartan el video, que le den me gusta o like. Y si me pueden dejar alguna opinión o alguna pregunta, adelante, con mucho gusto yo responderé a todas. Eh, Voy a hacer un análisis con respecto al por qué la administración de Donald Trump está respondiendo de una manera tan enérgica contra Occidente, contra Europa básicamente. Hace unos días el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, en Múnich, Alemania, se dirigió a la mayoría de los representantes que estaban ahí de Europa y les dijo básicamente, les hizo un reclamo que ellos están cuestionando y eh, algunos líderes europeos con mucha amargura. Sin embargo, este accionar del vicepresidente J.D. Vance y de toda la administración Trump no es no es una respuesta gratuita. Eso viene formulándose en, en- en los conservadores norteamericanos, en la mayoría de los conservadores norteamericanos. Esa política bastante que hemos estado percibiendo bastante incómoda para nosotros, eh, los conservadores, los de derecha, muchas acciones de las que ha venido acometiendo los europeos. Y justamente por eso el vicepresidente J.D. Vance ha sido directo, reclamándoles eh, el desvío de los valores, de los valores que compartíamos nosotros los americanos con los europeos, básicamente en la libertad religiosa, en la libertad de expresión. Puso ejemplos muy claros y muy directos. Yo en realidad no entiendo cómo es que pudiera incomodar verdades tan concretas, tan palpables. Eh, cuando, Cuando yo he puesto como ejemplo lo que sucede en el mundo, lo que sucede en- en Canadá, en Europa, en Francia, en España o en Inglaterra, cuando he dicho cuando he visto y les he comunicado a ustedes mediante mis artículos, alguno de mis lectores me reclamaba y me decía que no es tan así, que exageraban mucho. Pues sí, efectivamente era así. ¿Y qué cosa era así? Lo mismo que le dijo el vicepresidente J.D. Vance. ¿Cómo era posible que los ingleses hayan eh, confeccionado o hayan creado leyes donde se podía detener y se detuvo a varias personas se los mandó a prisión y se les hizo gastar en miles de euros o de libras esterlinas en Inglaterra para su defensa, personas que no tenían dinero para poder defenderse? ¿Y de y de qué se defendían? De ir a rezar a una distancia prudente, rezar, no a reclamar, ni a hacer ni con un cartel de una manifestación que podías pedir algún permiso, porque acá en Estados Unidos se entiende y en el mundo se entiende que si usted va a ir a reclamar algo, por ejemplo, usted se quiere parar afuera de una tienda, de un negocio que usted sabe que en ese negocio no lo han atendido bien o son reiteradas veces que le han cobrado de más y usted puede hacer su queja a la municipalidad, pero si la municipalidad no responde tan rápidamente, usted puede pedir un permiso, colocarse un cartel en el frente y pararse en esa tienda diciendo que yo estoy parado acá haciendo un reclamo por escrito al frente, en un cartel, parado simplemente sin obstaculizar a ningún cliente que pudiera entrar o salir, pero usted tiene todo el derecho de pararse pacíficamente con el letrero y la gente lee lo que usted está reclamando y no hay ningún problema. Pues estas personas fueron sencillamente a rezar en silencio, al frente, a unos metros, ahí especifican más o menos a 100 metros de una clínica de abortos. Pues esta persona vino a la policía y le dijo, qué es lo que está usted haciendo? Estoy rezando, porque hace 2 años, mi esposa y yo
decidimos eliminar a nuestro hijo en esta clínica y estamos arrepentidos y estamos rezando por el alma de nuestro hijo. Pues bueno, por esa acción que ahora es penada en Inglaterra, se lo llevaron preso a este tipo. Y después hubo otra señora también igual. Entonces, y los ejemplos pues podrían ser centenares, no solamente en Inglaterra, sino en muchas partes del mundo, que ya lo hemos tratado en algún momento del programa. Entonces, eso va en contra de la libertad de religión y también contra la libertad de expresión. Entonces, eso directamente ha estado reclamando, entre otras cosas, el vicepresidente J.D. Vance en los europeos. Entonces, y, y los europeos pues han reaccionado con, con furia, básicamente. Por, eh, el vicepresidente de los Estados Unidos no es nadie para venir a darnos clases de moral o de valores familiares o de ética o de ciertos principios. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que ha ido muy bien. Y justamente por eso es que la administración Trump se está eh, prácticamente separando de esa línea progresista que ha venido azotando en estos últimos años a buena parte de Europa. Entonces, eso lo han tomado como que fuera una humillación los, los progresistas de Europa y eh, eh, el otro tema que fue muy directo también el vicepresidente J.D. Vance es acerca de la inmigración. Es una desbordada inmigración que está azotando Europa y eso también yo lo he escrito en varios de mis artículos. Visiten mi página Miami Perú World News, donde yo especifico muy claramente que lo que está pasando con Europa, buena parte de Europa es increíble. No tienen cultura, mis amigos, y ustedes también son testigos cuando, las veces que han visitado Europa. Usted va a Inglaterra y usted cree que en el centro de Londres, prácticamente, o en París, o en la misma Alemania, eh, en las principales capitales del mundo, usted va y lo que encuentra es una ciudad muy bonita, ¿cierto? En infraestructura, pero parece que está en una ciudad africana o una ciudad del Medio Oriente. En París lo que hay son africanos que son franceses ya, franceses porque nacieron ahí o adecuaron su estatus legal y ya son franceses. Y no solamente en las principales capitales de Europa, como repito, París, Roma, eh, Londres, sino hasta en los países nórdicos. Yo siempre ponía, en cada conversación que tenía con mis amistades, ponía los ejemplos de los países nórdicos, Noruega, Suecia, eh, Finlandia, como países de un estándar de vida muy, muy elevado por encima del resto de los países de Occidente, por encima de los de Estados Unidos. Sin embargo, el año pasado Suecia fue uno de los países eh, con mayor crimen. Y la mayoría de los crímenes lo cometen africanos que son suecos, que ya nacieron en Suecia, perdón, o que ya legalizaron su, su ciudadanía. Entonces, no es que uno esté en contra de de la inmigración, porque yo también como peruano americano, yo emigré a este país, a los Estados Unidos, y vivo acá, y ya tengo mis hijos acá, y toda mi familia, y mi nieta. Es- pero nosotros, los latinos que vivimos en los Estados Unidos, y estoy seguro, ustedes amigos latinoamericanos que viven en Europa, también reclaman que sea una inmigración ordenada. En Perú, por ejemplo, cuando llegaron más de 1 millón de venezolanos, todo el mundo estuvo contento en un principio. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando la inmigración es desbordada, es descontrolada, cuando no hay un proceso selectivo, ¿qué es lo que pasa? Entraron 1 millón de venezolanos, pero en ese millón de venezolanos habrán entrado pues algunos cuantos miles, que no son ni siquiera habrá sido pues un 1% seguramente, de cada 100 se habrá filtrado uno o dos delincuentes. ¿Y qué hicieron esos
en 1 millón de inmigrantes venezolanos que hicieron unos cuantos miles de delincuentes. Casi destrozaron el país. Entonces, los mismos venezolanos que son inmigrantes, buenos inmigrantes, que vienen a trabajar y a mejorar su estatus, que es lo mismo que hacen todos los que emigran en el mundo, llámese Estados Unidos, Europa, en este caso ponga el ejemplo peruano, ellos mismos se perjudican por los malos elementos. Entonces ellos mismos exigen que vengan venezolanos a Perú, pero que los venezolanos buenos. Es lo que ha pasado aquí en Estados Unidos, lamentablemente. Los venezolanos que llegaron del tren de Aragua y tantos delincuentes que llegaron aquí a los Estados Unidos destrozaron Nueva York, destrozaron Chicago, aquí en la parte de Miami también, pero son unos cuantos señores. La mayoría de los venezolanos son gente muy trabajadora que vienen a progresar como la mayoría de los latinos, pero justamente cuando no hay un orden y viene cualquiera por la frontera, que es lo que hizo esta desgraciada administración demócrata de el incompetente eh, Joe Biden, lamentablemente pues perjudicó a todo el mundo. Entonces, volviendo al caso europeo. Entonces, ¿cuál es mi lectura con respecto a la incomodidad de los europeos al speech, al discurso del vicepresidente J.D. Vance? Es bien fácil, es bien sencillo. Se lo tienen merecido porque es una realidad. Ahora, eh, ahora que Donald Trump quiere acabar la guerra conforme lo había prometido, y el presidente Trump cuando eh, está cumpliendo todo lo prometido, y una de las promesas, disculpen que siga redundando, ha sido efectivamente terminar la guerra Rusia-Ucrania. ¿Y por qué no considera a los europeos? ¿Por qué no los está considerando en, en esta reunión bilateral que va a tener solamente Estados Unidos, Rusia y Zelensky por Ucrania como mandatario, como presidente de Ucrania? Porque sencillamente Europa no tiene nada que hacer. Ucrania no pertenece a Europa. Querían jalar a empujones, querían meterlo dentro de la OTAN. Todos sabíamos eso, pero la mayoría de la prensa progresista comprada informaba lo contrario, y ha tenido que venir un presidente que toma las cosas como son, que dice las cosas como son y que ve con la claridad que lo tiene cualquier persona, como él mismo lo dice, de sentido común. Tiene que ser un clarividente, tener un sentido común y estar algo informado de las cosas, para saber que todo esto se hubiera podido evitar si no hubiera sido por la arrogancia de la OTAN y por la incompetencia de Joe Biden. Estar provocando a los rusos, queriendo meter a- a Ucrania dentro de la OTAN, rompiendo el convenio, el tratado de Minsk. Entonces, eh, era, era previsible que todo esto iba a suceder. Además, que lo venía reclamando Vladimir Putin en los últimos años. No se metan en Ucrania porque Ucrania es un país que está en frontera. Y nosotros hemos dicho que está bien que bueno, pero ese es un tema muy largo de la desintegración de la URSS, o de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En otro momento lo podría tratar. Pero bueno, entonces ahora se acaban de reunir los miembros de la OTAN en contra de la decisión que ha tomado el presidente Donald Trump de discutir y llegar a finalizar la guerra solamente con los involucrados y Estados Unidos como intermediario. Y la OTAN, pues ya, también lo he dicho yo hace tantos años, Europa ya no es la Europa de hace 30 o 40 años. Eh, Francia ya no es la Francia de antes, ni siquiera le queda la cultura. Que me perdone Proust, que me perdone Victor Hugo, que me perdone Flaubert y tantos buenos escritores de la literatura, pero
pero ellos estarían sonrojados y avergonzados de lo que están haciendo con la cultura francesa, que es una cultura ya africana, prácticamente. Eh, entonces, mm, los países de Europa ya básicamente no tienen nada. Eh, el presidente de Francia, Macron, ha hecho una reunión de emergencia que hoy se ha estado llevando a cabo, donde se están juntando los principales líderes de los países europeos para ver de qué manera responden a los Estados Unidos, pero todos sabemos que eso es más que una pantomima. Eso es una pantalla. eh, eh, Europa no puede hacer absolutamente nada en contra de los Estados Unidos, ni militarmente. No tienen poder militar, ya no tienen poder económico, ya no tienen poder tecnológico, no tienen poder energético. Europa es nada, señores. Lamentablemente, para los europeos es duro que escuchen eso, pero ellos lo saben, es realidad, es una realidad. Europa, si ha tenido en algún momento lo que ha tenido, ha sido por su intervencionismo y su imperialismo hacia los países. España, un país imperialista. Inglaterra, imperialista. Francia, otro país imperialista que hasta el año pasado acaba de perder algunos países que tenía todavía en el África. Uno de los últimos países ha sido Chad, después Senegal. En Senegal creo que le quedan unos cuantos soldados que en este fin de año tienen que salirse. Entonces, Macron y Francia no han podido defender sus colonias que todavía le quedaban hasta el año pasado en el África. Entonces, ¿qué cosa va a hacer? ¿Se va a enfrentar a Rusia militarmente? No puede. A Estados Unidos mucho menos. Económicamente tampoco. Lo siento por mis amigos europeos, pero no supieron ponerse los pantalones ni darse su lugar en algún momento. Siempre tuvieron la cabeza agachada, nunca se prepararon para poder afrontar si en algún momento eh, requería tener una, un escudo de fuerza militar o económico. Siempre nosotros, los americanos, siempre Estados Unidos fue su escudo y fue su soporte militar, pero si es que ellos se están desviando y están perdiendo los valores que nosotros como americanos, como conservadores, como personas de derecha, queremos seguir conservando y queremos seguir manteniendo, pues nosotros no vamos a estar pagándoles miles de millones de dólares, subsidiándolos, porque es una manera de subsidiar. Si yo hago un intercambio comercial con usted y cada vez y mi balanza comercial es negativa para mí, pues esos miles de millones que es positivo para Europa, pues es pérdida mía. Y es una forma de solventarlos económicamente. Entonces, eso también Trump ha prometido no hacerlo. La balanza comercial tiene que ser o equitativa si es a favor de uno, tiene que ser a favor de uno, pero no de una manera tan bochornosa y tan escandalosa y tan desfavorable para un país o para el otro. Entonces, todo eso se va a corregir. Todo eso se va a corregir y estamos muy seguros. Y ojalá que los europeos, que repito nuevamente, han perdido esos valores cristianos, esos valores religiosos, esa libertad de poder expresar y decir lo que uno le da la gana, y se han pegado más al progresismo, a la agenda woke, a la ideología de género y, y a todas estas barbaridades y, y estas anormalidades de ciertos grupos y de ciertas agendas desquiciadas eh, de por sí. Si no se corrigen ellos, problema de ellos. Nosotros tenemos que seguir manteniéndonos eh, como americanos con todos nuestros principios, con todos nuestros valores, y así vamos a continuar por el camino, por el buen camino, que es el único camino que todos los países, todas las sociedades, todas las familias debemos seguir. Un abrazo, amigos. No se olviden, por favor, de compartir, de darle like, y en cualquier momento seguimos con un próximo video. Que estén bien.